abre la sesión. El señor secretario o secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido la confirmación para esta sesión del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECU, señor Hernán Calderón, de la coordinadora e investigadora de Red de Pobreza Energética, señora Macarena San Martín, del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de ODECU, don Estefan Larenas, y el correo electrónico del secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Libres, señor Ignacio Bando, por el cual excusa la participación de dicha institución. Además, se registra el pareo, que será efectivo luego, del diputado Sepúlveda con el diputado Jürgensen. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra. Muy bien, entonces, como ustedes bien saben, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general, donde vamos a votar en general y luego en particular, después que escuchemos a nuestros invitados, en relación al proyecto que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generados durante la pandemia COVID-19. Hagamos pasar a nuestros invitados, por favor. Tenemos 3 invitados: don Hernán Calderón, don Estefan Larenas y doña Macarena San Martín. Correcto. ¿Los puede hacer ingresar, por favor? Sí, presidente, están ingresando. ¿Ingresaron? Sí, presidente. Carolina. ¿Ah? Sí, presidente, ingresaron. Muy bien. Queremos darle la bienvenida a doña Macarena San Martín, a don Estefan Larena y a don Hernán Calderón para que nos entreguen su opinión en relación a este proyecto que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generados durante la pandemia COVID-19. Vamos a ofrecerle la palabra en primer lugar a la señora Macarena San Martín. Señora Macarena, bienvenida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Jaime Naranjo, diputado y presidente de esta comisión. Muchas gracias por la invitación. La Red de Pobreza Energética hizo una rápida revisión de la ley que se está presentando y tenemos algunas observaciones que espero puedan aclarar nuestras ideas. En el artículo 1, en la letra B, en el número 2, cuando se habla de un límite de consumo asociado a 250 kilowatt-hora, nuestra recomendación, dado que tenemos la duda respecto de dónde sale ese número, es que se realice algún breve estudio que haga una recomendación respecto a ese límite, pues que antes de la pandemia el límite era de 180 kilowatt-hora, el límite de promedio de consumo domiciliario, y la ley de equidad tarifaria plantea un límite de 200 kilowatt-hora. Por lo tanto, sabemos que aumentó un poco el consumo en los hogares debido, en algunos casos, a los estudiantes que estuvieron realizando sus clases online o en algunos hogares también debido al teletrabajo. Y por lo tanto, nuestra duda respecto al límite que se plantea en la ley, que es bastante específico y que en algunos casos puede ser considerado un poco alto, y esa es la duda que se nos plantea, y ahí probablemente quienes más tienen la información respecto a ese número y a cuál podría ser el mejor número es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tal vez. En el caso del artículo número 2, creemos que sería bueno incorporar alguna campaña educativa dirigida a la ciudadanía respecto a cómo se va a aplicar esta ley, debido a que las personas en general hoy día no cuentan con la información respecto a cuál es su deuda acumulada por lo tanto, tampoco si se les aplicaron o no se les aplicaron multas e intereses, y por lo tanto ahí las superintendencias tienen un rol bien clave para la fiscalización de que no se hayan aplicado multas, de que estén correctamente evaluados todos los números. Y por lo tanto, la campaña para las personas es el rol que tienen que cumplir las superintendencias en tanto fiscalizadores para efectos de cualquier duda que tengan
se dirijan a la empresa, pero si tienen cualquier duda adicional, tengan la posibilidad de recurrir a la superintendencia. Recordemos que hay muchos usuarios, tanto de electricidad como de agua, que no tienen bien claro el rol de las superintendencias en este tipo de casos. En relación a las 48 horas que se plantea también en el artículo 2, nos cabe la duda si no debería ser adecuado incorporar algún mecanismo que permita elegir al usuario un número menor de cuotas. Nosotros cuando hicimos nuestra propuesta original en la presentación de la ley, planteamos el poner como estándar las 48 cuotas, pero dejamos como posibilidad el hecho de que si hay personas que quieren deshacerse luego de esta deuda, puedan hacerlo. De hecho, tenemos dudas si este tipo de deudas no queda como publicada en alguna parte que pudiera complicar también a las personas. En relación a los montos adeudados, tampoco nos queda claro si es evidente el rol que cumplen las superintendencias en tanto fiscalizadores. Es obvio que para efectos de la ley, y se hace referencia a las leyes específicas de cada uno de los casos, las superintendencias aparece con el rol fiscalizador, pero no nos queda claro si el no incorporarlos en esta ley en forma específica las faculta, se dice en la ley que se les faculta para pedir información, pero no necesariamente para fiscalizar la adecuada aplicación del cálculo de las deudas en cuanto a la ley y a los montos adeudados. Por lo tanto, ahí también se debería tal vez incorporar algo que reafirme ese rol. Por último, en el artículo 3º, en el mecanismo de subsidio, por lo menos nosotros no entendimos muy bien cómo se iba a aplicar y si en realidad es automático que la empresa lo aplica solo por efecto de la ley y que la fiscalización la realiza la superintendencia respecto a la adecuada aplicación. Esa parte del mecanismo no estoy segura, no estamos seguros en realidad si está adecuadamente bien explicado. Y finalmente nos cabe la duda respecto al financiamiento del subsidio, de la aplicación del subsidio para los años siguientes, ya que como se está aplicando el uso de montos fiscales, de presupuesto fiscal para esto, está aplicado y claro que sale del presupuesto de las superintendencias para efectos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en particular, para efectos del primer año, pero en el segundo y tercer año de aplicación, e incluso el cuarto año de aplicación, esto tiene que ir a discutirse la ley de presupuesto anual y por lo tanto eso siempre abre un riesgo respecto a que ya sea la superintendencia se quede desfinanciada porque tenga que aplicar igual esta ley o que no haya efectivamente fondos adecuados. Esas son las observaciones que nosotros tenemos y quedamos disponibles para consultas. Muchas gracias, señora Macarena, por su intervención. ¿Habrán llegado el ministro y el superintendente de servicios sanitarios? ¿Ya están conectados? Presidente, están conectados. No sé, ¿está el ministro ahí? ¿O el superintendente? Ministro, buenas tardes, ministro, presidente. Bienvenido, muchas gracias por estar. No sé si quiere inmediatamente usted mismo contestar las inquietudes de la señora Macarena o al final. Sí, encantado. Tomé nota, espero haberla recogido todas y si se me quedara alguna Macarena, por su intermedio presidente en el tintero, usted me la refresca, por favor, perdón. Respecto del límite de los 250 kWh mes, es verdad que es un límite un poco más alto de los que se habían discutido en instancias anteriores, pero lo hicimos ex profeso para tratar de en el margen equivocarnos para el lado de dejar más gente dentro que más gente fuera, ¿no? Entonces fue un límite más bien conservador. Según nuestra información disponible, con ese límite el 77% de los clientes que están con deudas de la pandemia quedarían beneficiados por el subsidio, o sea, prácticamente el 80%. Y tal como discutimos en la última sesión, además se establece un mecanismo específico para que si hay una familia que vive en varias familias, por ejemplo, detrás de un medidor, y están excluidas por ese umbral, pero son del 80% más vulnerables de acuerdo al registro social de hogares, también pueden entrar. Entonces creemos que es una cobertura muy, muy importante y que atiende bien a las familias que lo necesitan. Después, respecto de la posibilidad de pagar en menos de 48 cuotas, ¿sí? Aquí yo creo que hay que distinguir
el universo de beneficiarios de la ley en dos grupos, ¿no es cierto? Los que están bajo el umbral de los 250 kilos, y lo mismo aplica para el agua, bajo los 15 metros cúbicos, pero lo voy a explicar en electricidad porque la lógica es la misma. Los que están bajo los 250 kilos, ellos no pagan esas 48 cuotas, porque el 100% está cubierto por el subsidio. Por lo tanto, no tendría ningún sentido para ellos ir y pagar una deuda que de no pagarla a ellos la cubre enteramente el Estado, ¿sí? Entonces, ahora, los que están sobre el umbral, la ley lo que establece es que se extiende hasta fines de marzo la posibilidad que ya les da la ley hoy vigente de acercarse a las compañías y pactar las deudas atrasadas en un número de cuotas que puede ser hasta 48, pero no impide que ellos pacten con sus compañías pagar en menos de 48 cuotas. E incluso me atrevo a decir que si pactaron o pactaran 48 cuotas, pero en el transcurso del tiempo quisieran ir y prepagar todas esas cuotas pendientes, tampoco debiera haber problemas de cara a las compañías. Así que ahí tampoco debiéramos tener un problema. La aplicación del subsidio es efectivamente automática. Así está escrita la ley, eso es lo que se acordó, digamos, o lo que estamos proponiendo, es que automáticamente los clientes que están bajo el umbral se prorratean sus cuentas en 48 cuotas con el límite de 15% y todo lo que hemos visto, y automáticamente se aplica el subsidio, y la mecánica es que las compañías en las cuentas de esos clientes van a mostrar el consumo del mes, más el 15% por la deuda acumulada, menos el 15% del subsidio, entonces va a quedar en la cuenta del mes simplemente. Se descuenta de las cuentas de los clientes y después las compañías, previa validación de la superintendencia respectiva, tienen que recibir esa plata del Tesoro Público, la plata que entregaron a los clientes como subsidio. Respecto a la idea de una campaña de educación, a mí me parece una buena idea. No sé si debiéramos incorporarlo necesariamente en la ley, pero lo podemos dejar en la historia de la ley, creo yo, y nosotros gestionar con las superintendencias y las propias compañías una campaña de difusión para que efectivamente las personas comprendan el funcionamiento de la ley, y las que tienen que tomar alguna acción para acceder a algunos de esos beneficios, por ejemplo, los que están sobre los umbrales y pueden prorratear sus deudas, sepan que tienen esa opción y la puedan hacer. Lo que yo propongo, presidente, si a usted le parece bien, es que trabajemos coordinadamente ambas superintendencias para que sea una campaña parecida, ¿no es cierto? Si no va a confundir, coordinada, y que lo hagamos las superintendencias con las propias compañías. Muchas veces las compañías tienen llegada más directa a sus propios clientes que las propias superintendencias. Y por último, muy bien. ¿Sí? Perdón, presidente. Siga. No, y si retuve bien, había una última pregunta que tenía que ver, o duda, con el presupuesto de los años siguientes. Nosotros, esto lo conversamos con la dirección de presupuesto, es bastante estándar que se quede aprobado en esta ley el gasto para este año, y los años siguientes se trata en los presupuestos respectivos de cada año. Pero eso en general se hace muchas leyes y no debiera tener ningún problema hacia el futuro. Así es que nosotros no vemos de haberlo conversado con la IPRES que eso sea una fuente de problema. Muchas gracias, ministro. Yo tenía anotadas las mismas respuestas suyas. Tengo entendido, señora Macarena, que le contestaron todas sus inquietudes. En relación a la publicidad, yo creo que no tendría sentido ponerlo en la ley si se puede hacer una campaña a través de la superintendencia. ¿Para qué vamos a colocar un artículo nuevo o un inciso para que pueda postergar la implementación de esta ley cuando se puede impulsar administrativamente? Pues bien, ahora vamos a escuchar a don Hernán Calderón de Conadecus. Don Hernán tiene la palabra y bienvenido a la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos los que están hoy día en esta sesión de la Comisión de Economía. Le agradecemos esta invitación. Señor presidente, la verdad que nosotros, desde nuestro punto de vista, este proyecto es un avance importante para poder resolver este problema que está pasando el país, y además la gran cantidad de personas, aproximadamente unas 700.000 personas que están con deudas morosas de agua y de luz, y más o menos 80.000 de gas, es lo que se estima, que creemos que están en un riesgo inminente de corte de servicio, que podrían
realizar las compañías, si es que no sale prontamente esta ley. Las compañías han dicho que van a esperar los 30 días antes de empezar a ejecutar y por lo tanto estamos en una urgencia. Lamentablemente este proyecto debió haberse discutido, tuvimos todo el año, presidente, para poder discutir otras fórmulas para poder resolver el tema del pago de servicios de las personas más vulnerables. Yo, en general, el proyecto me parece positivo porque tiene también la posibilidad de esta repactación de 48 cuotas y también la extinción de la deuda si es que no logró pagarla completamente al cabo de los 48 meses. Me parece positivo de que haya este tipo de blanqueo al final para que se haga cargo el Estado, pero aquí también están las empresas que se han hecho cargo de esto. Pero faltó algo, señor presidente, porque nosotros habíamos propuesto un modelo de subsidio a la electricidad permanente. Creemos que la ciudadanía y las personas más vulnerables lo necesitan. Necesitan tener asegurada su permanente suministro en cuanto a electricidad y agua. En agua tenemos un pequeño subsidio que necesita una modificación de fondo, presidente. Hoy día alcanza más o menos al 20% más vulnerable, que es lo que está estimado, que le da 15 metros cúbicos de subsidio. Bueno, pero tiene trabas burocráticas que lo hacen muy difícil de poder lograrlo, trabas donde tiene que solicitarlo en el municipio, lo cual hace de que sea dificultoso y que claramente muchas personas lo necesitan y necesitamos una modificación de fondo y ampliar ese subsidio a lo menos al 60% más vulnerable. ¿Fondo cómo? Hay muchas fórmulas. En el caso eléctrico, señor presidente, nosotros propusimos en la Comisión de Energía ya hace más de un año, van a ser casi 2 años, propusimos una propuesta concreta de modificación. Fíjense que en Europa, países como Portugal bajaron el IVA del 23% al 6% en todos sus servicios básicos, incluyendo agua, luz, gas y internet. Bueno, hoy día en España se está discutiendo bajar del 21 al 10 todos los servicios básicos. Bueno, y nosotros decimos, ¿por qué nosotros no podemos tomar una medida de ese tipo? Bueno, probablemente a lo mejor el ministro de Economía y el ministro de Hacienda nos van a decir es que va a bajar la recaudación. Perfecto, pero tenemos también, en el caso de la industria eléctrica, tenemos una discrepancia en cuanto a precios entre consumidores regulados y consumidores libres. No puede ser de que el que más consume pague menos que los consumidores regulados. Nosotros hoy día como consumidores regulados estamos pagando aproximadamente 120 pesos el promedio. La industria, los que consumen más de 500 kilos, pueden optar para rebajar el IVA, eliminar prácticamente el costo de distribución, que a veces en algunos casos equivale al 35% de la tarifa, entre el 16 y el 35%, lo cual hace de que la tarifa de ellos sea un poco más de la mitad de lo que pagan los consumidores regulados. Bueno, otros países como Colombia optaron por una solución más simple, crear un fondo y poder equilibrar la tarifa entre consumidores libres y consumidores regulados y con ese fondo subsidiar escalonadamente a los consumidores. Me parece de que hay que estudiar de fondo para que haya un mecanismo de subsidio permanente de este tipo, que no solamente salga todo de las arcas fiscales, porque claramente aquí hay algunos que tienen un privilegio. Y aquí en esta misma ley, presidente, debió haberse incorporado, yo lo señalé, y habíamos también acordado entre varios, incluso los municipios, de que los consumidores libres debieran hecho un aporte importante a esto para poder subsidiar este caso en específico durante el periodo de los 48 meses. A mí me parece, señor presidente, de que estas son medidas concretas que debemos tomar, más allá de que yo considero que esta ley es positiva porque se termina el fantasma del corte masivo que pudiera haber. Y nosotros la vamos a apoyar, con todas las observaciones que hizo Macarena San Martín, que también teníamos algunas dudas. Creo que hay que valorarlo. Y también las respuestas que dio el ministro, creo que están claras, clarifican el tema.
Me parece, señor presidente, de que aquí lo que viene es una discusión más de fondo a futuro en esta misma comisión para poder establecer y buscar los mecanismos para que hayan subsidios permanentes para todos los ciudadanos vulnerables, porque de esa manera vamos a resolverlo. Si hubiéramos aplicado algo de ese estilo, no necesitamos estos mecanismos de los 48 meses, porque los consumidores habrían recibido un beneficio directo por el solo hecho de recibir un subsidio a su volumen de consumo. Por lo tanto, eso sería, presidente, y yo creo que tenemos que apurar esto, estamos contra el tiempo, creo que las empresas podrían también, como sucedió en la ley anterior, tuvieron un espacio de tiempo y hicieron también cortes sin que la ley, porque no había un momento que tuvimos un vacío sin ley y implementaron los cortes a algunas personas en específico. Presidente, le agradezco la oportunidad de estar en esta comisión y valoramos el proyecto. Muchas gracias, don Hernán Calderón, por su participación. No sé, ministro, si se quiere referir en específico a lo que ha planteado don Hernán de crear un subsidio para el consumo de luz eléctrica, así como existe para el agua potable. Sí, gracias, presidente. Gracias, Hernán, por su intermedio, presidente, por la presentación. Este es un tema que lo hemos discutido en la Comisión de Minería y Energía en su momento y también en la Comisión de Economía. Ha sido una preocupación de parlamentarios de distintos sectores y nosotros entendemos esa preocupación. No tenemos, claro, estamos un poco cortos de tiempo a esta altura para poder avanzar en esa tramitación. Pero yo creo que es una cosa que el próximo gobierno perfectamente podría abordar. Habría que ver el costo, ¿no es cierto?, la focalización y eso, pero yo creo que es una política que bien focalizada y bien diseñada podría tener mérito. Creo, sin embargo, que va por un carril... Bien, yo tengo entendido que está contemplado en el gobierno del presidente Boris ampliar el subsidio, así como existe para el agua potable, para la luz eléctrica, para los sectores más vulnerables. Así que esperemos qué va a ocurrir en los próximos meses. Eso. Muy bien, muchas gracias, ministro. Le vamos a ofrecer entonces la palabra ahora a don Estefan Larenas, de ODECU, para que se refiera al proyecto. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Ya. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Lo primero que en general hay que decirle que nosotros como organización de consumidores, al igual que mi colega, obviamente que apoyamos este proyecto que en definitiva va a ir en beneficio de los sectores que han quedado sin trabajo, que tienen problemas para pagar todo lo que son las cuentas de los servicios básicos. En ese sentido, estos subsidios tienen que permanecer por lo menos durante todo lo que ha sido el caso del estado de catástrofe. Ahora bien, en lo relativo al boletín propiamente tal, nosotros hemos estado discutiendo esto en esta misma comisión y por lo tanto sugerimos integrar dentro del contenido de este boletín, boletín 14543-02, ventilado en esta misma comisión y que estaría modificando la ley 21249, que digamos que dispone de manera excepcional, que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios y de gas de red, en el sentido de evaluar una prórroga de sus efectos. Eso es lo central. Ahora, sugerimos que con hacerse cargo del problema material del periodo comprendido entre el 18 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del año recién pasado, evaluar, eso lo dijimos en la comisión que trató el tema anteriormente, evaluar lo que tiene que ver con mecanismos permanentes que permitan contar con las herramientas necesarias frente a futuras emergencias. No va a ser la primera, es de esperar que una pandemia no nos va a invadir como esta vez, pero seguramente que tendremos otra situación de emergencia. Entonces, debería crear un mecanismo permanente cuya aplicabilidad a la norma, de la norma a parámetros generales y abstractos, que permita su aplicación a hipótesis futuras de emergencia sanitaria u otro tipo de emergencia, y que su vigencia esté vinculada también a parámetros generales y abstractos que permita mantener su vigencia mientras sea necesario. Esto es, mientras se cumplan los parámetros definidos.
En este marco, se propone que se aplique frente al estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado en el estado del territorio chileno. Se propone que su vigencia sea un lapso razonable de tiempo, asumiendo que el plazo de 60 días determinado dicho estado de excepción constitucional en el artículo 11 de la ley 21249 resultaría insuficiente. Termino diciendo que la necesidad de establecer mecanismos permanentes que permitan al Estado enfrentarse a este tipo de situaciones de catástrofe, que no sea algo que tenga que ser discutido en una comisión constantemente, en la medida que, como todos ustedes saben, esto pasa el tiempo, como lo dijo Hernán, que en definitiva y las personas van a quedar en una situación, por lo menos, de incertidumbre en términos de lo que son los suministros de servicios básicos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Estefan. No sé, ministro, si usted quiere responder alguna inquietud de don Estefan. No, presidente, yo creo que entiendo su visión, empatizo con su preocupación, pero yo creo que esta ley, como él ha dicho, aunque no es perfecta, digamos, es un muy buen avance y una muy buena solución a la situación que tenemos. Y agradezco de nuevo su presentación. Muchas gracias. Pues bien, habiendo escuchado nuestros invitados, correspondería ahora tomar la votación en general del proyecto, señor secretario. Así es, presidente. Procedo entonces a tomar la votación en general del proyecto. En general. Don Boris Barrera, en votación general del proyecto. Don Boris Barrera, ¿cómo vota? Gracias, presidente. Me gustaría argumentar un poquito antes de votar. ¿Se escucha, no? Sí, muy bien. Bueno, creo de que el proyecto va en la línea correcta. Eso hay que reconocerlo. Creo que es súper importante. Sin embargo, creo de que podríamos, y lo voy a proponer en unas indicaciones que ingresé, mejorarlo para dar más certeza a las familias que están esperando esto, pero debo reconocer que va en la línea correcta. Creo que el gobierno escuchó y va más o menos lo que pedimos cuando recién planteamos el primer proyecto del no corte de los suministros básicos, porque decía, no sé si ustedes lo recuerdan, incluso el ministro dijo que iba a llevar esa indicación mía al Tribunal Constitucional cuando yo decía de que 40% de la población más vulnerable no debía pagar ni en el momento esa deuda, ni después de ella, porque ella no iba a ser capaz de hacerlo. Y resulta que este proyecto viene incluso a hacer lo mismo que yo planteaba en ese momento. Viene a subvencionar esa deuda con un tope de los 15 metros cúbicos. Por lo tanto, hay que reconocer que va en la línea correcta y por eso lo voy a votar a favor. A favor. Muy bien. Don Alejandro Bernales. Don Alejandro Bernales. No se encuentra. Doña Sofía Cid. A favor. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Giorgio Jackson está ocupado. Don Harry Jürgensen se encuentra pareado con el diputado Alexis Sepúlveda. Don Alexis Sepúlveda. Don Joaquín Lavín. Don Joaquín Lavín. Don Miguel Mellado. A favor, señor secretario. Don Miguel Mellado, a favor. Don Rolando Rentería. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. A favor. Don Raúl Soto, a favor. Don Enrique Falciserbergue. A favor. A favor. Don Antonio Velázquez. Don Antonio Velázquez. Don Joaquín Lavín. A favor, secretario. Don Joaquín Lavín, a favor. Y don Jaime Naranjo. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado en general el proyecto, presidente. Aprobado.
vamos a la discusión en particular. No sé, ¿acaso hay algunas indicaciones, señor secretario? Se presentaron varias indicaciones del diputado Boris Barrera, presidente. Entonces vamos viéndolas una por una de acuerdo al articulado. Perfecto. La primera dice, para reemplazar los siguientes guarismos. En el artículo primero, en el literal I, el guarismo 15/20. ¿Esa nomás? No, hay varias. Esa es la primera. No, esa es la primera. Sí. Póngala en votación entonces. No. Perfecto. Presidente. Sí. Presidente, ¿podríamos escuchar al Ejecutivo al respecto? Sí, vamos a escuchar. Tiene la palabra, ministro. Gracias, presidente. No sé si hay algún representante del Ministerio de Obras Públicas, pero es claro que la indicación se entiende bien al aumentar el umbral de 15 metros cúbicos de agua a 20, aumenta el universo de beneficiarios. Y dado que esos beneficiarios tienen que recibir un impuesto según establece la ley, esto irroga gasto fiscal y por lo tanto iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque habría que ver el efecto que tienen las arcas fiscales y todo lo que conocemos. Entonces, entendemos la motivación, pero me gustaría recordar que como está la ley hoy ya cubre a más del 70% de la población, y además recordemos que en el caso del agua además hay un porcentaje de la población más vulnerable que ya tiene un subsidio. Entonces nosotros en principio creemos que los 15 metros cúbicos que hay en la ley hoy día son un buen límite. Ok. Diputada Sofía Cid, ¿iba a hacer algún comentario usted? No, presidente, pero de acuerdo a lo que dice el ministro, ¿sería inadmisible? Yo tengo entendido que sí, porque estaría generando gastos. Fiscal. De todas maneras. Boris Barrera está pidiendo la palabra, presidente. El diputado Boris Barrera tiene la palabra. Diputado Boris Barrera. Ahí sí. Gracias, presidente. La verdad es que me quería referir a esta indicación y a otra que viene más adelante, donde reemplaza también el guarismo en el subsidio de electricidad de 250 a 400 kWh. Y la verdad es que sí, entiendo de que tal vez esto puede significar un gasto mayor. Si me la declara inadmisible, presidente, lo voy a asumir. Sin embargo, quiero hacer el punto de que se ha hablado mucho del tope de los 15 metros cúbicos y más que el subsidio hasta los 15 metros cúbicos, a mí me preocupa el que quede gente que consume un poco más de 15 metros cúbicos, que va a quedar fuera. No específicamente del monto que se va a cubrir de esos 15 metros cúbicos. ¿Y por qué lo digo, presidente? Porque en junio del año pasado, no son cifras mías, por si acaso, ni una de las cifras de las que voy a hablar aquí son cifras mías, son cifras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y son cifras del Ministerio de Energía. En junio del año pasado, la superintendencia ya había hecho un estudio y dijo de que el consumo de agua había subido en relación al mismo plazo o al mismo tiempo del año 2020. Y recordemos que el cálculo se va a hacer de acuerdo a lo que se consumió en el 2021. Y ahí ya iba en 16 metros cúbicos. Dice de que después iba a ir bajando, pero me preocupa porque además, decía el superintendente en la sesión anterior, que el subsidio que hay actualmente de agua es de 15 metros cúbicos. Pero claro, pero no significa de que el tope sea los 15 metros cúbicos, porque en el Ministerio de Desarrollo Social, me parece que fue donde encontré, dice que las personas que pertenezcan, por ejemplo, al subsistema de seguridad y oportunidades, van a tener el subsidio en los primeros 15 metros cúbicos. O sea, no dice de que el tope son los 15 metros cúbicos, sino que dice en los primeros 15 metros cúbicos. Lo que da a entender de que estas familias que pertenecen a ese subsistema, que digamos que no son familias que tienen grandes jardines, ni que son familias que tienen piscina, van a tener un subsidio hasta los 15 metros cúbicos, lo que significa de que ellos pueden consumir aún más. Por eso es que me preocupa el que se coloque este tope para dejar personas fuera, no para dejar personas dentro, para dejar personas fuera, familias fuera. Y en la electricidad es mucho más grave, porque colocan un tope de 250 kWh, y para que la gente sepa, la que está escuchando, hay un informe, que es el informe, el resumen ejecutivo del año 2018, o sea, hace poquito tiempo atrás, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, auspiciado por el Ministerio de Energía, que dice de que el promedio de consumo de las familias
de una vivienda en Chile al año es de 8.083 kilowatts. Eso implica de que en el mes, presidente, el promedio, según ese estudio que manda a hacer el Ministerio de Energía, que no son números míos, vendría siendo de 673,5 kilowatt hora. Y resulta que el tope que le estamos colocando aquí es de 250. Entonces, dígame usted, ¿este número está más cerca del consumo real o de lo que dice el estudio que mandó a hacer el mismo Ministerio de Energía, y que si ustedes lo googlean lo van a encontrar por ahí, un resumen ejecutivo, que dice de que el promedio mensual, si uno lo calcula, son de más de 600 kilowatt hora? Por lo tanto, déjeme dudar un poquito de los números. Déjeme dudar de que esto realmente va a llegar a la gente que lo necesita. Déjeme de dudar porque en el año 2021, en el 2020, la gente consumió mucho más agua que en meses anteriores porque los niños no fueron a clase. El agua que gastaban en el baño del colegio lo estaban gastando en la casa. Y el Ministerio de Salud recomendaba lavarse las manos por lo menos unos 20 segundos diarios cada vez que uno tenía contacto con algo para evitar el contagio. Y el contagio no se ha ido. La variante Omicron es mucho más contagiosa, mucho más fácil de contagiar que la anterior. Incluso el Ministerio de Salud renunció a la trazabilidad, dejándonos a todos ahí que cada uno se tiene que hacer cargo de si es contacto estrecho o no. O sea, aquí el agua es fundamental, el consumo creo que no va a ser bajo, sino que va a subir, y por eso es que quise meter estos guarismos para hacer el punto, presidente, porque después la gente nos va a reclamar a nosotros, no le va a reclamar a este gobierno que más encima va de salida. Por lo tanto, nosotros somos los que vamos a tener que dar la cara, y la gente nos escribe y nos dice, oiga, ustedes fueron los que aprobaron esto. Pero antes de aprobarlo, presidente, quiero hacer este punto que creo que es súper importante. Gracias. No, muy bien, diputado Barrera, muy acertado el punto que ha hecho. Me parece correcto en el sentido que ha traído a colación estudios hechos por la superintendencia sobre esta materia. Ministro, solo para despejar una duda, las personas que consumen más de 250 kilowatts o 15 metros cúbicos, el subsidio lo van a tener por 15 y van a pagar la diferencia, me imagino. Jaime, el superintendente está pidiendo la palabra hace rato. A lo mejor él Muy bien. Vamos a ofrecerle la palabra al superintendente, entonces, que de aquí no lo estoy viendo. Muchas gracias, presidente. Solo para precisar algunas cifras, me gustaría, si es posible, después compartir las cifras oficiales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto de los consumos. Son las cifras que están publicadas en los informes de gestión del sector sanitario que año a año se publican. Son las cifras oficiales. Así que se las quiero compartir para que todos manejemos las mismas cifras. Desconozco, diputado Barrera, las cifras de dónde salieron, digamos, porque si usted dice que salieron de la CIS, me gustaría ver dónde puede estar la diferencia. Pero tengo las cifras actualizadas y les puedo decir que en todas las regiones del país, en todas, el 100%, con excepción de la región metropolitana, todos los consumos residenciales promedio son bajo los 15, en muchas regiones son 13, 12 metros cúbicos por cliente mes. Solo en la región metropolitana superan los 15 metros cúbicos de los clientes residenciales, y es porque las empresas sanitarias Aguas Cordillera, Aguas Manquehue del sector oriente tienen un consumo unitario bastante más alto, como hemos explicado en los medios, y eso hace subir un poquito el promedio de toda la región metropolitana. Pero todo el resto del país tiene consumo bajo los 15 y un buen poco bajo los 15 metros cúbicos al mes como promedio. Y por eso el 70 y tantos % de la población va a ser beneficiada con este subsidio con el tope de los 15. Solo para precisar esa cifra, pero nosotros les vamos a hacer llegar las cifras oficiales para que ustedes también las puedan ver. Muchas gracias, presidente. Gracias, superintendente. Ministro, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, presidente. Una consulta: si yo consumo 20 metros cúbicos, ¿me van a subsidiar 15 y voy a pagar la diferencia de 5? Así lo entiendo, ¿no? No, si usted tiene deuda acumulada, si usted tiene deuda acumulada de la pandemia, primero, y su consumo promedio supera los 15 metros cúbicos, usted no tiene derecho a subsidio. No, así de simple.
Así es. Salvo que usted sea del 80% más vulnerable y tenga un consumo sobre 15 por las razones que discutimos la semana pasada, porque usted comparte hogar, por ejemplo, con otra familia. ¿No es cierto? Correcto. Eso es, así es. Pero esos umbrales que definimos, 2,50 y 15, como dijimos, incluyen, porque están debajo de esos umbrales, al 77% de la población en electricidad, más del 70% en agua, y en agua, como dijimos, el número es más bajo, porque hay una porción que no está con deuda porque ha tenido siempre, permanentemente, subsidio, ¿no es cierto? Que ese es el subsidio que existe en agua y no existe en electricidad. Y esos porcentajes, por último, y con esto termino, el 77 y el 71, 72, no es una estimación, es la información real del año pasado, 2021. Creo que esos números son con la información a noviembre, entonces no va a cambiar. Ok, muy bien. Entonces, señor secretario, la indicación 1 era subir a 2,5. De 15 a 20 en el artículo primero y de 15 a 20 también en el artículo sexto. Esas son las indicaciones 1 y 2. Claro, es la 1. La 2 también referido a los mismos artículos, primero y 6, para subir de 250 a 400 y también al 6 para de 250 por 400. Ya, entonces esas indicaciones yo las estaría declarando inadmisibles porque generan más gasto. A no ser desde el diputado Barrera quiera colocarla en votación la admisibilidad. No, presidente, yo solamente quería hacer el punto. Muy bien hecho, diputado. Para responderle al superintendente a través de su intermedio, con mucho respeto. La información que le di está en la página de la superintendencia en una nota de julio del año pasado, donde dice que en junio subió a 16, y algo metros cúbicos el consumo en relación al 2020, un 3, algo por ciento había subido. Esa es la información. Ya, entonces, señor secretario, pongamos en votación. El artículo primero está en condiciones de ser votado, entonces sin indicaciones. Don Boris Barrera. A favor, señor secretario, don Roberto. Don Alejandro Bernales. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. A favor. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Harry Jürgensen, está variado. Don Joaquín Lavín. A favor. A favor. Don Miguel Mellado. A favor. A favor. Don Rolando Rentería. Don Alexis Sepúlveda está variado. Don Raúl Soto. A favor, presidente, y por economía procesal le propongo que sea la misma votación para todo el resto de los artículos, porque no habiendo indicaciones me parece que tenemos coincidencia y acuerdo respecto de este proyecto. No se preocupe que ya está pensado, diputado Soto. Yo voy un paso delante suyo. Muy bien, muy bien. Don Enrique Falricelbergue. A favor, presidente, y comparto lo de la votación económica. Don Pedro Velázquez. Don Pedro Velázquez. Don Jaime Naranjo. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo primero. Aprobado entonces. Muy bien. Recogiendo el clamor popular, señor secretario, podríamos ocupar economía legislativa. Si le parece, presidente, vemos las indicaciones y la admisibilidad o no de ellas, y después se podría votar en bloque todo el resto del articulado. Muy bien. Tiene la palabra. Luego dice, para eliminar el artículo segundo, inciso segundo, la oración siguiente, contada desde el mes de entrada en vigencia de esta ley. Ya. Don Boris. Sí. ¿Quiere la palabra, diputado Boris Barrera? Tiene la palabra. Gracias, presidente. A mi parecer, todas las indicaciones que vienen de aquí en adelante son todas admisibles y que lo único que buscan es solamente mejorar un poco el proyecto para darle certeza a la gente que puede postular. Por lo tanto, si es que llegan a ser rechazadas, yo voy a insistir en la sala con ella, lo cual va a retrasar el proyecto porque tenéis que venir a un segundo informe, y por eso quiero invitar a todos los colegas a que la puedan aprobar, porque
le aseguro que estas solamente vienen a dar certeza y a hacer de que la gente sí pueda acceder sin ninguna traba, ¿ya? Esto quiere decir, presidente, de que le da un plazo a las personas para postular desde que 48 meses contados desde que se aprueba la ley. Esto significa que esto tiene fecha de término, y esa fecha de término viene siendo 4 años después. Pero hay personas que tal vez no van a postular ahora, porque a lo mejor no tienen necesidad. Y a lo mejor, o para hacer algún trámite, por ejemplo, en el caso de las viviendas colectivas, necesitan registro social de hogar, y eso a lo mejor no va a estar en un mes, va a estar en 2 meses, en 3 meses. Por lo tanto, se van a perder del subsidio durante este tiempo, y yo creo de que hay que darle un poco más de plazo, o sea, que empiece a correr cuando la persona postule ese plazo de 48 meses, y no que empiece a correr desde ahora, tal como está la ley en un principio. La ley en un principio decía de que en el momento que la persona empezaba hacía el convenio, repactaba en 48 cuotas, y lo que está haciendo este proyecto es establecer 48 cuotas desde que se empieza a correr la ley, ¿me entiende? O sea, va a tener pero diputado Barrera, si no me equivoco, en la antigua ley había un plazo para acogerse al beneficio. Así en es. este caso era hasta el 31 de diciembre de este año. Sí, había un plazo. Pero la ley partió hace 1 año atrás, pues, hace 2 años atrás. Sí, pero había un plazo fatal que era el 31 de diciembre. Sí, pues, no es que quedara abierto. No, pero desde el 31 de diciembre usted pactaba en 48 cuotas, y si esa deuda, ese pacto lo hacía mucho antes, desde que usted hacía el convenio, partía las 48 cuotas. En cambio aquí es 48 cuotas fijas. Esto parte ahora en marzo y termina en 4 años más. Pero pueden haber personas de que a lo mejor no van a poder postular el mismo mes, ¿entiende? Entonces usted además le está colocando otra traba más, aparte de los 15 metros cúbicos, aparte de los 250 kilowatts, le está colocando una traba que dice que tiene que postular antes, solamente un mes después de que parte esta ley. Muy bien. El ministro está pidiendo la palabra, presidente. Señor ministro, tiene la palabra antes de votar. Gracias, presidente. Déjeme hacer una distinción, porque hay 2 categorías de familia, de clientes, digamos, distintos. Los que están recibiendo el subsidio, recordemos que la reprogramación en 48 cuotas es automática. No hay que hacer ninguna postulación, ni siquiera acercarse a las compañías. Cualquier persona que esté bajo los umbrales de 15 y 250, automáticamente su deuda acumulada durante la pandemia se van a repartir en 48 cuotas y automáticamente van a recibir el subsidio. Por lo tanto, no es necesario que ellas hagan ningún trámite. ¿Bien? Ahora, los que están sobre esos umbrales, les estamos dando un plazo hasta fines de marzo para acercarse a las compañías en el marco del beneficio que se estableció en la ley hoy vigente, que estamos extendiendo el plazo en esta ley que estamos aprobando ahora. Pueden ir hasta el 31 de marzo a las compañías para prorratear sus deudas acumuladas en 48 cuotas que se contarán desde el momento en que accedan al beneficio. Por lo tanto, creemos que como está, funciona bien. Ahora, si es que la ley le exigiera a las personas tener que hacer el trámite, yo estoy de acuerdo con la preocupación del diputado Boris Barrera, presidente, por su intermedio, porque es un plazo muy corto. Pero como es automática la reprogramación y el acceso al subsidio, ese problema de falta de plazo no se genera en la práctica. Ok, gracias por la precisión, ministro. Entonces ponga en votación. Diputado Barrera, antes de la votación, tiene la palabra. Me gustaría a ver si el ministro nos puede aclarar qué es lo que pasa si se borra esa frase. Ministro, tiene la palabra ante la consulta del diputado Barrera. Déjeme leerlo, presidente. Con todo dicha cuota no podrá ser del 15 de nada, y se cobrarán 48 cuotas mensuales contadas desde el mes de entrada. Yo me imagino que si queda abierto, las compañías podrían cobrar 48 cuotas mes por medio, podrían, no sé, se saltan una cuota, ponerla al final. Entonces, lo que estamos diciendo es, señor, entra esta ley y en los próximos 48 meses se cobra, se salda, porque queremos apagar este problema lo antes posible. Quedaría más ambiguo, eso es lo que me pasa, creo que queda menos claro. Tampoco me parece que sea
pero tampoco le veo mucho el beneficio, ¿no? Yo creo que queda menos clara la ley. Yo creo que las leyes, entre más claras creen, mejor, solamente. Muy bien. Presidente, ¿Quién está pidiendo la palabra? Que no lo veo. yo puedo hacer una consulta al ministro ante la votación. El diputado Soto tiene la palabra. Raúl. Gracias, presidente. Sí, al ministro por su intermedio para entender bien la lógica, porque lo que entiendo de lo que está explicando el señor ministro es que el requisito, ¿verdad?, de consumo es para efectos de la aplicación del subsidio, y esa aplicación del subsidio, entendiendo que es un aporte fiscal, viene amarrado automáticamente, ¿verdad?, al prorrateo en 48 cuotas, pero si hay un consumo superior, ¿verdad? No hay subsidio, pero sí hay posibilidad de prorrateo, y ahí es cuando aplica el plazo que acá se está señalando, ¿verdad? Si eso es correcto, mi pregunta sería, bueno, ¿tiene algún tope el tema del cargo mensual en 48 cuotas? Porque no es lo mismo dependiendo del monto adeudado que tenga acumulado una persona o una familia. Entonces, si se está aplicando de manera automática en un caso y para el otro se le está dando, digamos, un plazo predeterminado, ¿existe algún tope que sea razonable o eso automáticamente independiente del monto adeudado? Muy bien, diputado Soto. Ministro tiene la palabra para contestarle al diputado Raúl Soto. Gracias, presidente. Efectivamente, las personas que están bajo los umbrales de 15 y 250, automáticamente 48 cuotas y acceden a un subsidio que le ayuda a saldar esas 48 cuotas de deuda atrasada. Los que están sobre los umbrales tienen hasta el 31 de marzo para acercarse a las compañías y pactar hasta en 48 cuotas las deudas que acumularon durante la pandemia, sin tope de monto a repactar, digamos. Lo que sí tiene un tope en la ley vigente es que dijimos que las personas podían acercarse a las compañías a repactar en hasta 48 cuotas la deuda de la pandemia y podían incorporar deudas atrasadas que existieran de antes de la pandemia. Y ahí dijimos que era con un tope de 10 UF, si no me falla la memoria, ¿no es cierto? Pero salvo por ese tope para la deuda que existía antes de la pandemia, no hay ningún otro tope, y tampoco existe el tope de 15% mensual, ¿no es cierto? Tienen que pagar en 48 cuotas el total de la deuda que hayan acumulado. Presidente, okay. Sí, diputado Soto. Sí, en función de esa respuesta, entonces no sería razonable, porque me parece que el plazo para postular para aquellos que exceden, digamos, el requisito de consumo es muy corto. ¿Cuál es la razón de ese plazo tan breve y por qué no buscar la posibilidad de ampliarlo? Me parecería, o sea, me parece razonable, no veo una razón de fondo por qué no darle un poco más de plazo, no sé, 3 meses, por ejemplo, para que la gente pueda postular, o dejarlo abierto como plantea el diputado Barrera. Muy bien. Ministro, ¿quiere complementar algo más? Tuvimos un problema con la Cámara, presidente, pero nosotros lo que consideramos en su momento fue precisamente 3 meses. Por eso pusimos hasta marzo. Acordémonos que esto lo empezamos a discutir en el mes de diciembre. Si aprobamos esto con la voluntad de ambas cámaras, digamos, esta semana, sería todo febrero y todo marzo, más los clientes que ya hayan se hayan acogido a ese beneficio durante el mes de enero. Presidente, es que si el sentido del... A ver, diputado Soto, antes que hable, tiene que pedir la palabra, se la concedo, porque si no, se transforma esto en un festival. Sí, presidente, es que con mayor razón, si el sentido original de la ley era que el plazo fuera de 3 meses, ya, o sea, lo que debiera decir la norma es 3 meses desde la entrada en vigencia de la ley, y no poner una fecha, 31 de marzo. Eso es lo que me parece razonable, presidente, ya, porque si efectivamente se termina promulgando, no sé, la segunda semana de marzo, por ejemplo, el plazo va a ser muy breve. Entonces, ¿para qué nos ponemos un plazo tan determinante cuando lo razonable es un plazo o unos meses determinados a contar de la vigencia de la ley? Muy bien. Presidente. Sí, ministro, tiene la palabra. Sí, no, muy breve sobre esto. Yo entiendo la lógica del diputado Soto, que si uno otorga un beneficio con una ley y tiene
pensado que ese beneficio dure 3 meses, es mejor decir 3 meses desde la promulgación de la ley, porque si la ley se atrasa, el plazo para acceder al beneficio se achica, se acorta. Pero no es el caso de esta ley, ¿no? Porque recordemos que lo que estamos haciendo es que estamos extendiendo un plazo que la ley hoy vigente ya considera y que vence el 31 de enero. Entonces, lo que esta ley que estamos tramitando ahora buscaba desde un origen fue extender ese plazo hoy vigente hasta el 31 de enero hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, el efecto práctico de esa extensión no se va a ver afectado, dado que el beneficio ya existe por una ley vigente. Si la aprobamos ahora, si la aprobáramos, digamos, los primeros días de marzo, no, los primeros días de marzo sí, ¿no es cierto? Pero si la aprobamos esta semana, el efecto no tiene ningún efecto, ¿no es cierto? Porque el beneficio y la ventana para hacer eso ya está abierta en el marco de la ley vigente. Muy bien. Entonces, el diputado Soto me pidió la palabra. Sí, Tiene la palabra, diputado Soto. Creo que no salva el punto de la explicación del ministro. Lo razonable sigue siendo que el plazo no sea perentorio o una fecha determinada, sino que 3 meses a contar de la vigencia de la ley vamos a tener ese problema. Y si es posible corregirlo, me parece que no nos demoraríamos nada que el gobierno pudiera patrocinar el cambio, un tema meramente formal que nos va a evitar problemas y que va en la línea del espíritu del proyecto planteado del Ejecutivo. Otra consulta, presidente, ¿qué pasa con las multas e intereses? Eso no lo estamos, todavía no estamos en el plazo, diputado. Después entramos a ver esa parte. Sí, pero que tiene que ver con el prorrateo, presidente, para saber eso determinante para tomar mi decisión del voto. Muy bien. Ministro, ante esta inquietud del diputado Soto sobre los intereses y las multas. Sí, gracias, presidente. No, recordemos que la ley establece que esas 48 cuotas son para sin saldar intereses y deudas sin multas ni intereses. Sí. Así es. La ley, ¿no? Sí, es sin multa y sin intereses. Muy bien. Siendo así, señor secretario, ponga en votación la indicación entonces. Presidente, se pone en votación el artículo con la indicación de ser rechazado de esa manera, o sea, sacando la oración contada desde el mes de entrada en vigencia de esta ley, se pone en votación solamente el artículo, o en su forma original. Entonces ahora corresponde poner el artículo con la indicación en votación. Don Boris Barrera. A favor, don Roberto. Don Alejandro Bernales. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. Yo voto en contra de la indicación. Es decir, En contra. artículo con la indicación, disculpe. Don Giorgio Jackson. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. Don Joaquín Lavín. Aquí estoy, secretario. En contra. En contra. Don Miguel Mellado. En contra. En contra. Don Rolando Rentería. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. Sí, secretario, dado que el gobierno no estuvo de acuerdo consigo mismo y hacerlo razonable, que era un plazo de 3 meses a contar de la vigencia, votó a favor de la indicación del diputado Barrera. Don Enrique Faltricelbergue. En contra. En contra. Don Pedro Velázquez. Don Pedro Velázquez y don Jaime Naranjo. A favor de la indicación. A favor. 4 votos en contra, 3 a favor, 0 abstenciones, 4, 5, 6, 7. Rechazada el artículo con la indicación rechazado. Ahora va el artículo. Ahora votemos el artículo. Ahora votemos el artículo. El artículo en su forma original. Así es. Artículo segundo. Don Boris Barrera. Favor. A favor. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. A favor. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. A favor. A favor. Don Miguel Mellado. A favor. A favor. Don Rolando Rentería. Don Alexis Segula. Don Raúl Soto. Presidente, secretario, se va a producir el problema que
quiero que quede en acta y en la historia de la ley respecto del plazo autoimpuesto. Y me parece preocupante porque cuando el ministro acaba de pedir que la historia de la ley se comprometa, además, esta campaña de información, de educación y de difusión de los efectos de los derechos que esta ley implica, tener plazos acotados para poder solicitarlo y hacer efectivo, me parece que es preocupante y que va a dejar sin una efectividad y eficiencia la ejecución de esta ley. Me abstengo, presidente. Abstención. Don Enrique Falriselberghe. Don Enrique Falriselberghe. A favor. A favor. Don Pedro Velázquez y don Jaime Naranjo. Yo espero que si se llega a generar algún problema, el futuro gobierno mande una ley express que amplíe el plazo. A favor. A favor. ¿Le tiene fe a todo esto, no? Seis Así es, pues, va a estar atento. Aprobado. Le está dejando hartos compromisos. El artículo. El artículo segundo. Sigamos, secretario. Vamos. El artículo segundo. Y después el tercero se encuentra sin indicación, presidente. ¿Habría un acuerdo para aprobarlo por unanimidad? Okay. No, presidente, no. No, entonces en votación, señor secretario, y lea los artículos para que queden todos bien informados los que van a votar. El artículo tercero dice: establécense subsidios temporales de cargo fiscal por un periodo máximo de 48 meses para los usuarios señalados en el artículo primero, correspondiente al valor de la cuota calculada según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo segundo. Este es el artículo tercero, presidente. Muy bien, póngalo en votación. En votación el artículo tercero. Don Boris Barrera. A favor. A favor. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. A favor. A favor. Don Miguel Mellado. A favor. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. A favor, presidente. A favor. Don Enrique Falriselberghe. Don Enrique. Don Enrique Falriselberghe. Se fue. Se fue. Don Pedro Velázquez y don Jaime Naranjo. A favor, señor secretario. A favor. 2, 4, 6. 6 votos a favor, 0 en contra. Aprobado el artículo tercero por un... Yo a favor, secretario. Me he desconectado. A favor yo. Enrique Se Falriselberghe. incorpora el voto del diputado Van Riesenberger, si hay unanimidad para incorporarlo. 7 votos a favor entonces, presidente. Muy bien, sigamos, señor secretario. En el artículo cuarto hay una indicación presentada por don Boris Barrera que dice así: para eliminar en el artículo cuarto la oración, comillas, con todo, el subsidio se extinguirá antes de dicho plazo en los casos señalados en el artículo 10. Diputado Barrera, ¿quiere hacer algún comentario antes de votar? Sí, presidente. La verdad es que esta indicación yo la encuentro fundamental. Lo que pasa es que está vinculada con el artículo 10 porque en el artículo 10 dice que si una persona deja de pagar, o sea, en el momento que deja de pagar lo que no está cubierto por el subsidio, este beneficio se extingue. O sea, este beneficio que dura 4 años, le están diciendo a una persona que si un mes deja de pagar lo que le tocó de pagar, pierde el subsidio completo. Cuando, por ejemplo, en el subsidio del agua que hay actualmente, este se extingue cuando la persona deja de pagar 3 meses. Entonces creo que es súper exigente el decir de que si un mes alguien falla, o sea, si yo quedo cesante este mes, tengo que hacer lo que sea por cumplir. Si yo caigo en desgracia este mes, tengo que hacer lo que sea por cumplir, porque si no, se me extingue el beneficio por completo. Entonces lo que hago en el artículo 10, hago que se suspenda, no que se extinga, que se suspenda mientras yo dejo de pagar. ¿Entiendes? Entonces, como está haciendo esta referencia que se extingue, por eso es que lo quiero eliminar, porque en el fondo lo que yo espero es que se suspenda y que no se extinga, porque es una regla, una medida muy exigente en el momento en que la pandemia todavía no se va. Ojo, miremos esto en un contexto de pandemia. Eso, presidente, gracias. Muy bien.
Clarificado la indicación, póngala en votación, señor secretario. Presidente, ¿podemos escuchar al Ejecutivo? Perdón, ¿Podemos diputada escuchar al Ejecutivo? Me gustaría saber qué dice el Ejecutivo de la indicación. Sí, ha solicitado la palabra el ministro. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, lo primero, yo entiendo la motivación del diputado Barrera, y de hecho lo discutimos mucho internamente y en el Senado, porque uno podría argumentar, como argumenta el diputado Barrera, de que dejar de pagar una cuota por alguna razón y perder el subsidio es muy exigente, como dice él. Lo discutimos mucho en el Senado, pero lo que generó un consenso prácticamente unánime en mantener el texto así, después de una discusión larga, fue recordar algo que discutimos en la sesión anterior, ¿no? Y es que en esta solución tripartita, como la hemos llamado, ¿no es cierto?, en que el subsidio lo pone el Estado, las compañías absorben todos los intereses, las multas y los saldos remanentes al final. Recordemos que las personas no están poniendo ni un peso de la deuda acumulada durante la pandemia. El 100% la está cubriendo o el Estado o las empresas. En esta solución tripartita, lo único que se le está pidiendo a las personas es pagar a tiempo las deudas que se generen por los consumos futuros, o sea, pagar al día sus cuentas futuras. No están aportando a las deudas atrasadas. Entonces, esa es la parte del trato, digámoslo así, o de esta solución tripartita que recae sobre las personas. Y por eso creemos que es importante tratar de que la ley sea consistente con esa petición, que es que ellos cumplan con su parte, digámoslo así, del trato tripartito. Pero generó discusión en el Senado. Nosotros creemos que es una buena solución, genera los incentivos a pagar las cuentas en tiempo y forma. Y yo tengo una duda, no sé si creo que no hay nadie en el Ministerio de Hacienda, pero cambiar esta redacción además podría erogar gasto fiscal, porque si en vez de extinguirse se suspende y por lo tanto se retoma el beneficio después, el costo sería más alto que si se extinguiera. Entonces yo creo que además tiene un problema de admisibilidad. Muy bien. Entonces pongamos en votación, señor secretario. Perfecto. Don Boris Barrera está pidiendo la palabra, presidente. Diputado Boris Barrera, antes de votar tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero aclarar lo último. O si quiere argumenta y vota. Sí, el ministro dijo que podría irrogar más gastos. La verdad es que en absoluto, porque este proyecto tiene que estar calculado pensando en que la gente va a ocupar los 48 cuotas. Por lo tanto, lo que hace esto no es extinguirlo, sino que no es alargarlo, porque esto ya tiene plazo, ya se votó ya el plazo que dura 48 meses. Lo que hace esto es suspenderlo. Y eso va en la línea con el incentivo, porque la gente no va a tener el pago porque dejó de pagar, no va a tener subsidio porque dejó de pagar, se suspende. Lo único que estamos diciendo ahora es que no se puede extinguir porque es demasiado drástico. O sea, cualquier persona cuando tiene problemas, quiero informarle al ministro, tal vez lo sabe, cuando las personas tienen problemas para comer, la verdad es que siempre patean la deuda que pueden patear. Y la deuda que pueden patear es el agua, porque no se la van a cortar al tiro al otro mes. Porque ante otras necesidades mayores, eso es lo que hace la gente que vive el día a día. Por lo tanto, extinguirle este beneficio, o sea, que si el día de mañana yo caigo en desgracia, no sé, la persona se le muere, la que trabaja, la que tiene los ingresos, el que queda cesante, y no son capaces de pagar los que viven el día al día, los que viven justo, o más bien a los que les falta llegar a fin de mes, ellos van a perder este beneficio solamente por atrasarse una vez. Una vez que me atrase, jodí. Y lo único que hace esto no es alargar el plazo, porque el plazo, como le digo, ya está fijo. Lo único que hace es suspenderlo. Si yo no pago, no vas a tener beneficio. Pero si pago, lo vas a tener. Eso es lo que hace. Entonces creo de que, por eso le digo que esta indicación sí que es fundamental, presidente. Esta yo la voy a reponer si se pierde aquí. Gracias. Sí, que vota a favor entonces. Sí. Estamos en votación, vota a favor. Don Nicolás Rodríguez está pidiendo la palabra, presidente. Tiene la palabra. Perdón, presidente, muy breve, es simplemente para complementar algo dicho por el diputado Barrera. Le ocurre que en el artículo no está redactado de manera que sea únicamente no poder pagar un mes, que yo entiendo lo que es conocido como la bicicleta, de no pagar un mes, pagar el siguiente, evitar el corte. Por eso el artículo está redactado que quien pierde los beneficios es quien cae en situación de corte, que es bastante más exigente, son
45 días probablemente posteriormente al no pago de una cuota. Básicamente son 2 meses de facturación continua. Por eso se toma en cuenta lo del factor bicicleta. Muchas gracias, presidente. Muy bien. En votación entonces, diputado Barrera. Entonces, en votación el artículo 4 con la indicación del diputado Barrera, presidente. Así es. Don Boris Barrera. A favor. A favor. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. En contra. En contra. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. En contra, secretario. En contra. Don Miguel Mellado. En contra. En contra. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. Presidente, absolutamente a favor, y si se cae por que de verdad que estén rechazando una indicación tan razonable, tan sensata, tan cercana a la realidad humana de las familias chilenas, me parece, solamente por un compromiso político con el gobierno, me parece impresentable, presidente. Ojalá que se apruebe, si no lo apoyamos al diputado Barrera para reponerlo en la sala. Gracias. Don Enrique Farriselbergue. En contra. En contra. Don Pedro Velázquez. Don Jaime Naranjo. Presidente, voto a favor. Secretario, voto a favor porque me parece razonable la indicación. Debería haber tenido una observación o una complementación a esa indicación ante situaciones excepcionales como la pérdida del trabajo u otras. Así que voto a favor de la indicación. 3 votos a favor, 4 en contra. Rechazada la indicación, presidente. Se vota solo la indicación. Vamos al artículo 4. Se vota su artículo 4 en su redacción original, presidente. Muy bien. Don Boris Barrera. Don Boris. Presidente. Me abstengo. Abstención. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. A favor. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. A favor. A favor. Don Miguel Mellado. A favor. A favor. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. Abstención. Abstención. Don Enrique Farriselbergue. A favor. A favor. Don Pedro Velázquez. Don Jaime Naranjo. Abstención. Abstención. Son 4 votos a favor. 3 abstenciones. Aprobado el artículo solo. Aprobado. Vamos al siguiente, señor secretario. El artículo 5 no tiene indicaciones, presidente. ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad? Diputadas, diputado. ¿Qué dicen, señor secretario? Aprobado por unanimidad. Están levantando todo el pulgar, presidente. Muy bien. Aprobado el artículo 5 entonces. Artículo 6. El artículo 6 tiene una indicación del diputado Barrera para suprimir en la letra A la siguiente oración: hasta el 31 de marzo de 2022. Esta es parecida a la anterior. Boris. Sí, en votación, diputado Barrera, si quiere intervenir o argumentar su indicación. Sí, presidente. Este artículo habla específicamente de los hogares que pueden haber dentro de una misma vivienda y coloca ciertos requisitos para poder acceder cuando ellas pasan, recuerdo que lo conversamos en la sesión pasada, del consumo límite que se coloca para poder acceder al beneficio. Pueden haber más de un hogar en una vivienda y van a consumir más de 15 metros cúbicos y mucho más de 250 kWh. Entonces le coloca una exigencia de que hasta el 31 de marzo para hacer la postulación. Aquí sí tienen que postular. Y si hay más de un hogar, tienen que, por ejemplo, tener a lo mejor acreditar, sacando registros de hogares, por ejemplo, en donde dicen de que hay varios jefes de hogar, y ese registro social de hogares sabemos de que no se demora un mes, se demora mucho más de un mes. Por lo tanto, el colocarle plazo para el 31 de marzo creo que es muy poco, por eso al eliminarlo le deja un poco más de plazo para que en el momento que puedan tener los documentos puedan postular.
O sea, es como de sentido común pensando en lo que cuesta a veces o lo burocrático que es obtener cierta información. ¿Qué pasa si se demora 2 meses, 3 meses? No van a poder hacer la postulación. Muy bien. ¿Cómo vota, diputado? Porque... Presidente. Ministro, sí, tiene la palabra. Yo de escuchar al diputado Barrera creo que esta vez estoy de acuerdo con él. Porque a diferencia del plazo del 31 de marzo para que los que tenían deuda acumulada extendieran esas deudas, ¿no es cierto? O sea, las prorratearan, que era un beneficio que ya existe en la ley vigente. Efectivamente, como dice el diputado Barrera, es un beneficio, digamos, o una manera de entrar a beneficios que está otorgando esta ley. Y si la vamos a aprobar ahora a fines de enero, si nos va bien, digamos. Febrero es un mal mes, mucha gente, digamos, toma vacaciones. Puede que el 31 de marzo sea un plazo demasiado corto. Entonces yo creo que tiene razón el diputado, que el 31 de marzo puede ser un plazo muy corto. Lo que sí, yo más que eliminar el plazo, porque esto da la sensación de que se podría hacer eternamente, yo buscaría un acuerdo para tener algún plazo que puede ser, no sé, marzo, abril, 2 meses o mayo, no sé, pero no dejarlo abierto eternamente. Pero a mí me parece razonable revisar el plazo del 31 de marzo que, dado que es un beneficio que no existe hoy, puede ser demasiado corto. Presidente. Sí, diputado Soto, tiene la palabra. Entendiendo que por las mismas razones comparto absolutamente esta indicación del diputado Barrera, las mismas razones que lo que discutimos recientemente en el artículo 1, y no compartiendo la explicación del ministro en términos de que sea una extensión de la ley anterior, no justifica o no implica que sea razonable que le pongamos como tope el 31 de marzo cuando tenemos incertidumbre desde cuándo va a empezar a regir y cuando a mayor abundamiento queremos hacer una campaña de difusión y educación para que la gente efectivamente se entere, sepa cómo opera y cómo ejercer su derecho. Ya me parece que a misma razón, misma disposición, y si el ministro quiere un acuerdo en esta materia, me parece razonable, busquemos un plazo un poquito mayor, más acotado que dejarlo libre, pero que aplique para las dos causales. Me parece que a mí es lo razonable para destrabar el tema y evitar que esto se nos enrede después en la sala también. Porque yo al menos personalmente voy a insistir, presidente, con ese tema en la sala si es que no tenemos un acuerdo en esta materia. Porque yo creo, presidente, con esto termino, que para todos aquellos, volviendo a lo recientemente visto y argumentado en el artículo 1, todos aquellos que están sobre el requisito de consumo para acceder al subsidio, para ellos en la práctica lo que va a ocurrir, si esto se despacha tal cual como está planteado hasta el 31 de marzo, es que no va a aplicar. No va a ser ejecutable este derecho, no va a ser ejecutable esta ley, sino que solamente va a aplicar el subsidio con el prorrateo para quienes estén bajo ese umbral de consumo, y de ahí para arriba no va a aplicar porque el plazo va a ser tan breve, tan corto, que no vamos a alcanzar a informar a la gente y el derecho simplemente no se va a poder ejercer. Y eso me parece que no es razonable desde ninguna perspectiva desde la cual lo miremos. Muy bien. Diputado Barrera, ¿tiene alguna propuesta? Sofía Cid está viendo la palabra. Diputada Sofía Cid, después del diputado Barrera, si tiene alguna propuesta sobre... Sí, presidente, en la misma línea, ya que el ministro considera la indicación, va a ser una propuesta de alguna fecha en definitiva, puede ser mediados de año, ahí ver qué dice el ministro. Sería interesante que lleguemos a un acuerdo para que el proyecto avance y no quede trabado por una indicación. Muy bien, diputado Barrera, que usted ha impulsado la iniciativa, ¿tiene alguna propuesta? No tenía pensado alguna propuesta, pero si el ministro se abre me parece muy bien, creo que entendió el punto y podría, no sé, tendría que pensar una fecha. Pero sí sé de que, por ejemplo... Está viendo la palabra, presidente. ¿Quién? El ministro. Presidente, ya, muy bien. Mientras el diputado Barrera piensa, ministro tiene la palabra. Presidente, ¿puedo hacerle una propuesta? Yo voy a proponer... escuchemos al ministro, diputado Soto, a lo mejor él tiene una propuesta. No, a mí me parece que el primer semestre, o sea, a fines de junio, es un plazo suficientemente holgado, digamos, porque es febrero, marzo, abril, mayo, junio, son 5 meses. Y eso acompañado con una buena difusión debería ser un plazo más que suficiente para informarse, conseguir los papeles y hacer la presentación. Ministro.
Antes de ofrecer la palabra, ministro, si vamos a hacer esta corrección en este punto, ¿por qué no lo aprovechamos inmediatamente si hay unanimidad para corregirlo al comienzo? Porque ya me parecería como atinado, si vamos a ampliar un plazo aquí, lo hacemos para el otro que queríamos modificar también. Pero, para hacerlo concordante. 3 meses para los dos casos, presidente. 3 meses para los dos casos. Déjeme argumentar porque yo creo que son casos distintos. Primero, sí. En este caso, estamos hablando de familias vulnerables, ¿no es cierto?, que están en el 80% más vulnerables, que estarían quedando fuera de los beneficios solamente porque viven varias familias en un domicilio, o porque están en un CITE, o los casos que discutimos. Entonces estamos hablando del 80% más vulnerable. Estamos discurriendo un mecanismo para evitar que queden fuera. Por eso yo creo que el criterio debe ser más largo para asegurar que no se nos queden fuera. El otro caso, estamos hablando del 20% de más altos ingresos. Estamos diciendo, señor, aunque usted no acceda a los beneficios de prorrata y subsidio, es decir, usted no está en el 80% más vulnerable, estamos hablando del 20% de más altos ingresos. A pesar de que usted no está ahí, le vamos a dar por la ley, porque ya se lo dio la ley vigente, la opción de pagar en 48 cuotas sin intereses, aunque usted está en el 20% de más altos ingresos, y tiene hasta fines de marzo para hacer ese trámite. Entonces, extender ese beneficio hasta junio para las personas del 20% más alto de ingreso, cuando ya estamos extendiendo hasta marzo, me parece que es muy razonable. Son casos distintos y además, como dijimos antes, esa posibilidad para las personas del 20% más alto de ingreso de prorratear en 48 cuotas ya existe, es conocida, es pública y está vigente con la ley que hoy está vigente, digamos, ¿no? Entonces, hasta el 31 de marzo a mí en ese caso me parece muy razonable que sea así. El otro no, porque son las familias más vulnerables, el 80% que no queremos que se nos queden fuera. Diputado Soto ha solicitado la palabra. Si cuando se le plantea la posibilidad de que sea 3 meses desde la vigencia, que insisto, es el espíritu y el sentido, en palabras del propio ministro del proyecto presentado, y el ministro plantea que debido al estrato socioeconómico, considerando que dentro del 20% hay un sector importante de la clase media también, que también puede haber tenido dificultades, presidente, me parece que lo que está detrás de la argumentación del ministro es que simplemente quiere dejar sin aplicación esta parte de la ley y que por lo tanto quiere dejar también sin ejecución la extensión de la ley vigente anterior. Y eso sería inaceptable, porque si cuando se plantea que fuera un plazo de 3 meses desde la vigencia, y esos 3 meses el ministro los considera hasta junio, quiere decir que el gobierno está pensando que esto empiece a su vigencia desde marzo. Es decir, que en ese criterio le van a dejar ¿cuánto? ¿Una semana? ¿5 días? ¿Cuánto plazo para poder hacer efectivo y postular este beneficio a esas personas? Entonces, en el fondo, lo que quieren en los hechos es matar efectivamente esa posibilidad. Entonces, derechamente, mejor déjenla fuera, sinceremos las posiciones. Yo creo que es absolutamente razonable que se le dé un plazo de 2, de 3 meses para que puedan postular. El entendido de lo que se está haciendo no es entregar un subsidio a ese sector de la población, sino que permitiéndoles simplemente que puedan prorratear, extendiendo la vigencia de lo que ya está considerado en la ley anterior. Muy bien. Diputado Boris, ¿tiene alguna propuesta de indicación hasta el 31 de junio, hasta el 30 de junio, algo? La verdad, presidente, nos podríamos abrir al 30 de junio, considerando lo que está pidiendo también el diputado Soto. Creo que es súper razonable. Son 3 meses más nomás, entonces no sé por qué no. Todavía no entiendo cuál es el argumento de peso para no abrirse por 3 meses más, en vez de que sea marzo, que sea a 30 de junio en estas dos condiciones. Muy bien. Entonces, ¿va a presentar una indicación para que quede para el 30 de junio esta parte? Presidente, si el diputado lo autoriza expresamente, yo hago los cambios acá por secretaría. La misma indicación que dice hasta el 31 de marzo de 2022, yo la modifico hasta el 30 de junio de 2022. Ok, ¿habría acuerdo? Secretario, para que entienda bien lo que está planteando el diputado Barrera. Diputado Soto, no le he dado la palabra. Lo que pasa es que ya votamos un artículo. Solo si hubiera unanimidad podríamos revisarlo.
De tal manera que yo entiendo lo que usted quiere hacer, pero si no hay unanimidad para revisar ese artículo, ya está votado y no lo podemos modificar. No, pero le estamos pidiendo. Si usted pide la unanimidad, diputado, no le he dado la palabra todavía. Si usted pide la unanimidad, usted quiere pedir la unanimidad para que se abra el debate sobre el artículo que ya fue votado, eso es lo que tendríamos que hacer. No, es otra cosa, presidente. Le estamos pidiendo un acuerdo al Ejecutivo. Queremos una respuesta. Si hay apertura a ese acuerdo, considerando un plazo para los dos casos hipotéticos, para 3 meses. De lo contrario, votemos, ¿verdad? Y vamos a insistir en sala bajo el riesgo de que esto se... Diputado, le vuelvo a insistir, por técnica legislativa, aunque el Ejecutivo esté de acuerdo, si no hay unanimidad para abrir la votación, no se puede abrir. ¿Entendió? Muy bien. Señor secretario. Señor secretario, no le he dado la palabra, diputado. Señor secretario, entonces la indicación del diputado sería el 30 de junio. El 30 de junio, exactamente. ¿Está de acuerdo, diputado Boris Barrera? Primero, presidente, si es que nos abrimos a modificar por unanimidad el otro plazo. Pues bien. Si no, prefiero dejarlo como está. Se pregunta, ¿acaso habría acuerdo para abrir el artículo que se votó ya, que había establecido un plazo? ¿Habría unanimidad para poder discutir nuevamente ese artículo? Diputado Soto, me va a obligar a que lo callen porque está un poquito desbocado. Diputado Soto, por favor. Qué respetuoso. Don Alexis, señor secretario, la palabra. Señor secretario, ¿puede pedir la unanimidad para abrir la votación sobre el otro? No la están dando, presidente. Muy bien. No hay unanimidad. Entonces correspondería votar. Don Alexis Sepúlveda está pidiendo la palabra en forma previa, presidente. Pero no está en pareado. Bueno, sí puede, no puede votar, pero puede hablar. Diputado Sepúlveda tiene la palabra. Gracias, presidente. No solamente pedirles que la función de presidente es compleja, algunas veces quienes no estamos de presidente no lo entendemos y pedirles que pidan la palabra formalmente, el presidente se allana siempre a darla, pero hay que pedirla, porque si uno la interrumpe no es lo mismo que pedirla, y porque la verdad es que se entiende poco para acá. Entonces yo recomendaría calma, tiza, y que lo hagan como corresponde, pidiendo la palabra al presidente para poder poner lo que uno quiere. Eso solamente, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Soto, además quiero señalarle que su audio es pésimo. Así que si lo puede corregir, sería estupendo, porque es pésimo el audio que él tiene. Muy bien. Se ofrece la palabra antes de votar, entonces. Diputado Boris Barrera, una consulta. No va a presentar ninguna indicación para ampliar el plazo, si no la presento yo, hasta el 31 o 30 de junio. No, presidente, lo voy a dejar tal como está la indicación. Entonces yo presento una, señor secretario, hasta el 30 de junio. Es 30 al 31 de junio. Diputada Sofía Cid está solicitando la palabra. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Iba a expresar lo mismo. Si el diputado Barrera no quería presentar la indicación, la voy a presentar yo, así que me sumo a lo que va a hacer usted, presidente. Muy bien. Entonces, señor secretario. Exacto. Entonces, mire, hagamos lo siguiente, votemos la indicación que abre el plazo al 30 de junio. ¿Ya? Y se entiende que la del diputado Boris Barrera se cae. Perfecto. Se rechaza. Se rechaza por igual votación, ya, correcto. Entonces, en votación el artículo 6º con la indicación que extiende el plazo al 30 de junio. Don Boris Barrera. Presidente, disculpe. Tiene la palabra, diputado. Estaba mi indicación antes que la que puso usted. Entonces me gustaría que pudiéramos votar primero la que coloqué yo. Bueno, es que estaba haciendo economía procesal. Pero está bien, si usted quiere votar primero la suya, votemos la suya primero y después votamos la otra. Gracias, el presidente dirige el debate, don Boris. Sí, por eso quería que fuera democrático. Bueno, entonces usted quiere pedir que se vote primero la suya. Sí, por favor, presidente. Muy bien, vamos a poner, señor secretario,
En votación la indicación del diputado Boris Barrera para que no se ofusque como otros parlamentarios que se ofuscan. Muy bien, en votación entonces el artículo 6º más la indicación del diputado Boris Barrera. Don Boris, ¿cómo vota? A favor. A favor. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. En contra. En contra. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. Don Joaquín Lavín. En contra. Don Miguel Mellado. En contra. En contra. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. Voto a favor, presidente, gracias. Y lo que quería señalar, a pesar de que no me dio la palabra, y disculpe mi intervención, pero estaba pidiendo la palabra, nada más que eso era para señalar que lo razonable era pedir el acuerdo del Ejecutivo, que es lo que estábamos haciendo, del ministro, antes de pedir la unanimidad. Obviamente que es distinto pedir la unanimidad para reabrir una norma sin acuerdo del Ejecutivo, ante lo cual es evidente que se va a caer respecto de la posibilidad de que el gobierno accediera a ese acuerdo y nos cerramos esa oportunidad, pero no importa, presidente, voto a favor. Don Enrique Faldicerbergue. Don Enrique. En contra. En contra. Don Pedro Velázquez y don Jaime Naranjo. En contra. En contra. 2, 4, 5 en contra, 2 a favor, rechazada el artículo 6 con la indicación del diputado. Rechazada la indicación. Ahora ponga la otra en votación entonces, señor secretario. La del con 30 de junio. Don Boris Barrera. A favor. A favor. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. A favor. Don Miguel Mellado. A favor. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. A favor, secretario, y quiero insistir que a misma razón, misma disposición, y lo razonable sería que para el otro caso también aplicar este plazo. Gracias. Don Enrique Faldicerbergue. A favor. A favor. Don Pedro Velázquez y don Jaime Naranjo. A favor, señor secretario. A favor. 2, 4, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad. Aprobada. ¿Perdón? El artículo 6 con la indicación del que prorroga al 30 de junio. Correcto. Seguimos, vamos al presidente. siguiente artículo. Seguimos. Es el artículo 7, el artículo 7, el artículo 8, el 9, no tienen indicación. 7, 8 y 9. Están ¿Habría acuerdo para votarlos en una sola votación económica? Diputadas, diputados. Está, así se acuerda, presidente. Póngalos en votación entonces los 3 artículos. Perfecto. No estoy de acuerdo, presidente. No está de acuerdo el diputado Soto. Muy bien. En votación entonces, ¿quiere votarlos uno por uno, diputado? Sí, uno por uno. Diputado Soto, si puede mejorar su audio, se lo agradecería infinitamente. No sé si soy yo el que tengo problemas o somos todos, pero no se le escucha nada, para serle franco. Se escucha pésimo. Así que si se puede subir arriba del techo, no sé. Se escucha mal. Presidente. Entonces, ¿no dio la unanimidad el diputado Soto por lo que escuché? No. Y entonces votemos uno por uno. Entonces, votando el artículo 7, presidente. Don Boris Barrera. Votación. ¿Cómo vota? A favor. A favor. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. A favor. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. A favor. Don Miguel Mellado. A favor. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. A favor. Don Enrique Faldicerbergue. A favor. A favor. Don Pedro Velázquez y don Jaime Naranjo. A favor, señor secretario. A favor. 2, 4, 6, 7.
7 votos aprobado por unanimidad el artículo 7º. Aprobado. Vuelvo a pedir la unanimidad para que el 8 y el 9 se puedan votar conjuntamente. ¿Habría acuerdo? Sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Acordado, ya, presidente. muy bien. ¿Ah? ¿Se acuerda así? Ya, muy bien. Entonces pongan votación el 8 y el 9 al mismo tiempo. 8 y el 9. Don Boris Barrera. A favor. A favor. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. A favor. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. A favor. Don Miguel Mellado. A favor. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. A favor. Don Enrique Farriselbergue. Don Enrique. A favor. A favor. A favor. Y don Jaime Naranjo. A favor. Jaime. A favor. 7. A favor. Aprobado por unanimidad el 8 y el 9. Vamos al 10. ¿Hay alguna indicación en relación al 10? Así es. De don Léala, Boris Barrera, que dice así: para reemplazar el artículo 10 por el siguiente. ¿Quién es la indicación? De don Boris Barrera. Ya. Dice así, artículo 10. Los beneficios otorgados por la presente ley solo se suspenderán en el evento del no pago de la parte no subsidiada y mientras el mismo no se efectúe en todo o parte según quede registrado en el documento de cobro, conforme a lo establecido en la letra D del artículo 36 del decreto con fuerza de ley 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, en materia de agua, y el artículo 141 y el inciso segundo del literal Q del artículo 225 del decreto con fuerza de ley número 4 de 2007 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Minería de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica. Esa es la indicación, presidente. Muy bien. Diputado Boris Barrera, ¿quiere argumentar su indicación? Sí, presidente. La verdad que este es el que me refería yo delante cuando hablaba de la suspensión. El artículo originalmente habla de extinguir el beneficio cuando alguien se atrasa. Y delante, no recuerdo quién argumentó, no sé si fue el superintendente, de que decía de que entendía el tema de la bicicleta y que a veces eran más de una cuota. Pero en el decreto, justamente en esa letra, dice de que lo único que habla de que se le tiene que avisar a la persona 15 días antes de que se le corten por atrasarse una o más cuentas, o sea, también dice una, ¿me entiende? La ley dice una, o sea, si esta empresa que abusan con la gente, porque abusan, pueden esperar hasta una y cortárselo. Eso dice el decreto, no lo digo yo, lo dice el decreto, si quieren lo googlean y lo leen. Por eso es que creo fundamental, presidente, pero fundamental en que no aprobemos este artículo como está, porque las personas que caigan en desgracia en contexto de pandemia van a perder por atrasarse una vez este beneficio. Así que lo vamos a reponer si se pierde y ojalá para no alargar el trámite se pueda aprobar porque es de sentido común, creo yo. Gracias. Muy bien, diputado, gracias por su argumentación. Señor ministro, ¿quiere decir alguna cosa? No, presidente, la verdad que la discusión ya la sostuvimos y entiendo que la votación respecto al fondo de esta indicación se hizo también, así que creo que no tengo nada que agregar. Muchas gracias. En votación, señor secretario, entonces. Se vota la indicación sustitutiva, presidente. Así es. Don Boris Barrera. A favor. A favor. Don Alejandro Bernales. Doña Sofía Cid. En contra. En contra. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. En contra. Don Joaquín Lavín en contra. Don Miguel Mellado. En contra. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. A favor. Don Enrique Farriselbergue. Don Enrique Farriselbergue. En contra. En contra. Don Pedro Velázquez y don Jaime Naranjo. A favor. A favor. 4 en contra. En contra. 4 en contra, ¿sí? 3 a favor. Rechazado la indicación sustitutiva. Rechazada. Ponga en votación entonces el artículo. El artículo tal cual en su forma original. El artículo 10. Don Boris Barrera. Contra.
En contra. Don Alejandro Hernández. Doña Sofía Cid. A favor. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Joaquín Lavín. A favor. A favor. Don Miguel Mellado. A favor. A favor. Don Rolando Rentería. Don Raúl Soto. Abstención. Abstención. Don Enrique Falriselberghe. A favor. A favor. A favor. Don Pedro Velázquez. Don Jaime Naranjo. En contra. En contra, don Jaime Naranjo. A favor hay 3, 4 a favor, 1, 2 en contra y una abstención. Aprobado. Aprobado entonces. En su forma original. Aprobado mayoría. Los artículos 11, 12 y su artículo transitorio están sin indicación, presidente. ¿Habría acuerdo para votarlos los tres simultáneamente? Sí. Diputadas, diputados. Sí. ¿Sí? Ok. 11, Muy bien, señor secretario. y ¿Habría transitorio. acuerdo? Póngalo Sí. en votación. Perfecto. Don Boris Barrera. A favor. A favor. Don Alejandro Bernales, doña Sofía Cid. A favor. Don Giorgio Jackson, don Joaquín Lavín. A favor. Don Miguel Mellado. A favor. Don Rolando Rentería, don Raúl Soto. A favor. Don Enrique Falriselberghe. Don Enrique Falriselberghe. Don Enrique. No está conectado. Muy bien. Don Pedro Velázquez y don Jaime Naranjo. A favor. A favor. 2, 4, 6. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado los artículos 11, 12 y transitorio. Aprobado 11, 12 y transitorio. Exacto. Muy bien. Está despachado favor. el proyecto, entonces, perdón. Parece ¿Quién que el está diputado votando? Enrique A favor. no se escucha. Ahora va donde va Hacienda. A favor. A favor, Enrique está Falriselberghe vota a favor. sí, está a favor. Perfecto. Habría que nombrar ahora diputado informante, ¿no? Así es. Va a Hacienda, sí. ¿Va Hacienda? Sí, Sí, va Hacienda. Mañana Sí. a las 10 de la mañana. Sí. Diputado Bien, Boris Barrera, que ha estado a cargo, ¿quiere ser diputado informante? Sí, a favor. Ok, presidente. Ni un problema. Jaime, el subsecretario Cristóbal Leturia está pidiendo la palabra. Sí, Perdón, pero antes vamos a terminar el diputado informante. ¿Está de acuerdo ¿Habría don acuerdo Boris que Barrera? ¿Habría acuerdo que sea el diputado Boris Barrera? Así es, presidente. Acordado entonces, diputado Boris Barrera, informante. Tiene entonces la palabra, no sé quién la había solicitado, que dijo el diputado Mellado. Cristóbal Leturia. Don Cristóbal Leturia, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente, junto con agradecer a todos los diputados y la diputada de todo este diálogo que se ha dado. Quiero mencionar una cuestión circunstancial, más bien menor, pero hemos estado revisando una última frase de este proyecto de ley que eventualmente podría tener ciertos ánimos de problemas de constitucionalidad, y por lo mismo hemos estado redactando una pequeña modificación que en la última frase solamente, cuando dice que esta deuda finalmente se extinguirá cuando pasen todos estos elementos que se ha ido relatando, discutiendo acá, que el hecho de que la ley lo extinga le podría traer algunos problemas de constitucionalidad. Esto mismo se comentó en el Senado, se discutió también ampliamente, y por lo mismo va a entrar una pequeña indicación que dice el mecanismo mediante el cual se extinguirá sin tener riesgo de inconstitucionalidad. Entonces, si bien eso todavía no ha sido ingresado, por lo mismo no. Lo pueden ingresar en el trámite de la Comisión de Hacienda.
efectivamente se va a ingresar en el trámite en la Comisión de Hacienda, pero yo quería comentarlo de todas formas para que usted, Muchas gracias. todos los parlamentarios, estén informados. Muchas gracias, secretario. Está pidiendo Pues bien. la palabra don Nicolás Rodríguez, presidente. Muy bien, don Nicolás Rodríguez tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Primero, agradecer a todos los diputados y diputadas de esta comisión por la aprobación del proyecto y sencillamente complementar algo que expliqué antes y que el diputado Barrera nuevamente hizo una pregunta y él está en lo cierto, él leyó el decreto y está en lo cierto lo que dice, una o más, y se podría prestar para equivocaciones en la lectura. Yo tuve que averiguar esto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, así que le comparto la investigación que tuve que hacer, diputado Barrera. Lo que ocurre es que llega la boleta cuando no se paga, pero luego cuando llega la segunda boleta, es decir, la factura siguiente con la deuda, recién ahí se da este plazo perentorio de 15 días. Por lo tanto, en el efecto, nunca son menos de 45 días de la primera factura impaga. Esa es la realidad. Y en la práctica, esto para complementarlo, eso es la realidad, lo segundo es la práctica. En la práctica siempre las sanitarias esperan al menos 2 meses o más para recién dar el aviso del posible corte. O sea, en estricto rigor son 45 días por el decreto que usted leyó, pero en estricto rigor en realidad son más. Eso es para explicar por qué dice uno más. Lo que usted leyó el decreto es cierto, pero la lectura real es con estos 45 días. Muchas gracias, don Nicolás, muy amable. Ministro, solo una sugerencia. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no, una sugerencia. Ministro, ya que van a hacer una modificación en la Comisión de Hacienda, a mí me parece razonable lo que planteó el diputado Barrera en ese artículo al comienzo. Yo creo que perfectamente se podría hacer coincidir con al 30 de junio también. Lo dejo planteado como una inquietud para poder aprobarlo en la sala sin mayores dificultades. Solo eso. Diputado Barrera solicitó la palabra. Tomo nota, presidente. Una pregunta, presidente, a ¿Sí? Cristóbal Leturi, otra vez intermedio. ¿En qué parte del texto es la que está hablando de la extinción? Don Javier. Cristóbal, presidente, Javier es mi padre, a mucha honra. Eso, sí, es que me acuerdo más de su padre que usted. Yo sé, por lo mismo se lo reitero con humor. Es la última frase, diputado, donde dice, la frase final dice, esta se extinguirá, cuando estamos hablando de la deuda pasados los 48 meses. Y esa es la que se está terminando de redactar por una fórmula que no tenga problemas constitucionales, pero que vaya en la misma línea, nada más que va a incorporar la existencia de un convenio con las distintas empresas, tal de que esto se extinga por esa vía. ¿De qué artículo, disculpe? ¿De qué artículo? Diputado Barrera, perdón, el artículo segundo, inciso segundo, la frasecita final. Estamos buscando la mejor redacción para que no tenga problemas de constitucionalidad, nada más, que eso no cambia el sentido para nada, simplemente que esa es la mejor redacción posible. Así es. Muy bien. ¿Estaríamos entonces? Estamos, presidente. Muy bien. Ministro, muchas gracias. Su secretario, muchas gracias a todos, al superintendente, diputadas, diputados, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Muchas gracias.